Pues espero que estén muy bien. La neta ya estoy bastante emocionado porque podemos dejar la parte más aburrida de la clase atrás y pues comenzar con práctica, un poco de práctica. La práctica esta semana va más enfocada a lo técnico, la neta. Vamos a estar trabajando con algunos ajustes que van a estar haciendo en sus camaritas. En cuanto acabemos la parte técnica, ahora sí nos vamos directamente a mercadotecnia, nos vamos a fotografía promocional y a estrategias para crear una imagen más atractiva, ¿vale? Pero primero tenemos que ver esto porque también es parte de las herramientas que tenemos que saber manejar para poder desarrollar una buena fotografía. De hecho es lo básico, lo esencial. Dejamos de hacerlo a veces o lo olvidamos un poco porque pues los celulares ya vienen con enfoques automáticos, las cámaras digitales también ya traen cada vez modos prediseñados para desempeñarse en ciertos entornos y para muchos se vuelve como más fácil dejar de estar perdiendo el tiempo con la cámara y utilizar uno de esos modos, ¿no? Pero la verdad es que sí se necesitan, o sea, si queremos obtener el mejor resultado, pues necesitaríamos en una cámara reflex estarle moviendo a esto. Como no es el caso, la verdad que no tenemos tantas cámaras reflex, pues lo que quiero lograr es que ustedes vean las diferencias y entiendan estos puntos, por si en algún momento tienen que manejar una cámara, pues ya sepan bien qué onda, ¿no? Pues vamos a empezar. Y lo que les comentaba, en resumen, una fotografía es una impresión que se genera al captar luz o al registrarse luz en el sensor de tu cámara, ¿va? Es básicamente eso la fotografía. En cuanto entra la luz al sensor de tu cámara y tú das clic al botoncito de capturar, se va registrando una fotografía, se va registrando una imagen, se genera una impresión y eso es lo que conocemos como fotografía. Ya lo vimos con los filtros, vimos cómo leemos el color a través del esquema de RGB con una mallita que se le pone al sensor. Entonces básicamente lo que sigue, ya que entendimos rápidamente y muy sencillo qué es lo que pasa cuando tomamos una fotografía, es entender esto, que cualquier fotografía es una impresión que nosotros estamos haciendo de la vida real, ¿vale? Y vamos a comenzar ahora sí con el triángulo de la exposición. El triángulo de la exposición es lo más fundamental que necesitas saber para lograr buenos efectos, para lograr buenas fotografías. Y todo empieza con la apertura, ¿sí? Tenemos tres cosas: apertura, obturación e ISO. ISO es sensibilidad. Tranqui, no está relacionado con las normas, pero estoy seguro que esta parte de aquí no se te va a olvidar porque pues por ahí a lo mejor ya tienes un pequeño trauma con lo de las normas ISO, ¿no? Entonces son apertura, obturación más ISO, ¿sale? Eso es el triángulo de la exposición. Otra vez, apertura, obturación e ISO. ¿Va? La apertura. La apertura es cómo vas a configurar el lente o el sensor para que esté tomando la fotografía. ¿Sí? Imagínate que el sensor es un ojo y tú tienes la capacidad de ajustar qué tan abierto va a estar ese ojo. ¿Sale? Eso es la apertura. La apertura es la cantidad de luz que tú vas a dejar pasar a través del lente y la cantidad de elementos que tú vas a abarcar a través del lente. Está, creo que hasta por demás decirlo, es bastante más obvio que cuando tienes un diafragma o el lente tan abierto, obviamente vas a poder captar un poquito más de cosas, pero ahí ya me estoy adelantando. Entonces, la apertura es qué tan abierto estás configurando el diafragma, qué tan abierto estás configurando el sensor, ¿sale? ¿Qué tanta apertura le vas a dar? ¿Y qué regulas con esto? La cantidad de luz que está presente en la imagen, que también es obvio, y la profundidad de campo de la imagen. Imagínate esto como que la apertura máxima es cuando ya estás despierto y la apertura mínima es como cuando andas todo crudo y te acabas de levantar y todavía traes, no sabemos si la peda o la cruda, y no puedes abrir el ojo bien y ves poquito.
Esa es la diferencia y así es como tú puedes ir configurando el diafragma. Perdón por el ejemplo tan absurdo, tan burdo, pero lo más seguro es que a lo mejor ya te pasó. Entonces, si ya por ahí ya te pasó, o a lo mejor no tomas, pero cuando te levantas, tienes mucho sueño, estás desvelado, los ojos los tienes configurados o los abres un poquito menos, abarcas menos cosas y ves un poquito más borroso. ¿Sí? Básicamente es esto. ¿Y cómo se regula? ¿Cómo tú vas regulando la configuración del diafragma? A través de la opción F. ¿Sale? En tu cámara o en tu simulador de cámara en el celular, cuando tú veas el ajuste de F, se está refiriendo a la apertura del diafragma, ¿va? Un orificio más grande significa más apertura y obviamente más luz. Y viceversa, un orificio más pequeño, menos apertura, menos luz. Bastante obvio hasta aquí, ¿no? Y ahora entramos a algo bastante interesante que se llama profundidad de campo. La profundidad de campo es la zona de la imagen que el lente puede enfocar en detrimento de las áreas más cercanas y más lejanas. ¿Sí? La profundidad de campo es la zona de la imagen que el lente puede enfocar en detrimento de lo más cercano o lo más lejano. Esa es la profundidad de campo. Y lo estamos viendo aquí con este ejemplo y con tres diferentes aperturas. Entre más abierto tienes el diafragma, como en este caso el F16, tienes una mayor profundidad de campo. ¿Sí? Es decir, la cámara puede leer más elementos hacia el fondo y hacia el frente. Cuando tu diafragma está más cerrado, básicamente vas a enfocar al sujeto o al objeto y vas a perder enfoque en las cosas que están más cercanas y aquellas que están más lejanas. Te voy a poner un ejemplo más claro. ¿Sale? A mayor F, más profundidad. A menor F, menos profundidad. Entonces, ya tenemos dos reglas antes de continuar. Más F es más profundidad y más luz. Menos F, menos profundidad y menos luz. No significa, no significa que alguna opción es correcta o sea incorrecta. Y quiero que te fijes en esto. La primera imagen con el F más chiquito. Fíjate cómo aquí y al fondo, al inicio y al fondo, tenemos perdida la imagen, la tenemos borrosa, está desenfocada, ¿sí? Y a una mayor F, a una mayor apertura, aquí ya incluso podemos leer bien qué onda con las medidas y al fondo también vemos con cierta claridad los números, ¿sale? Entonces, a esto nos referimos con profundidad de campo y a eso es a lo que me refiero con el detrimento de la zona más cercana y la más lejana. Es qué tan amplia quieres que sea la toma de imágenes. ¿Sale? El otro aspecto es más, te voy a dejar así como que un ratito que analices esto. Vamos a dejarla unos 15 segunditos si quieres ver qué onda con las diferentes instancias de F. Pero básicamente lo que quería demostrarte era esto, que a más F es más profundidad y tienes más elementos a enfocar, ¿sale? No es que esta imagen esté mal, no lo está, simple y sencillamente tiene menor profundidad de campo, lo cual es también válido si no quieres, al momento de hacer una fotografía publicitaria, que la gente se distraiga viendo los numeritos en vez de la cámara, ¿sí? Ahí ya va dependiendo de lo que vayamos queriendo lograr, pero bueno. La otra cosa que rige la profundidad de campo es algo bastante obvio, pero tiene su nombre técnico y la verdad pues tenemos que cubrirlo. No quisiera que se perdiera. Y es distancia al plano de enfoque. Y está bastante lógico. Entre más te acercas a un objeto, menos profundidad de campo vas a tener. ¿Sí?
Entre más te alejas a un objeto, más profundidad de campo vas a tener. Lo puedes hacer muy fácil, simple y sencillamente agarra un vaso, agarra un objeto, un control, no sé, de la televisión, velo acercando al ojo, velo acercando a tus ojos y fíjate cómo vas desenfocando todo lo que está alrededor. Aleja ese objeto de tus ojos y vas a poder ver más a detalle los elementos que están a tu alrededor, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo con un carrito. Cuando tomas una fotografía muy cercana del carrito, vamos perdiendo profundidad de campo. Fíjate cómo los elementos de atrás se van desenfocando porque la cámara hace el esfuerzo de enfocar en esta parte. Mientras más nos alejamos del carrito, más enfocados están los otros detalles, ¿sí? Súper sencillo. Entonces, vamos a cerrar esta parte con esto, con este pequeño resumen. A mayor F, más profundidad de campo y más luz, ¿sale? A menor F, menos profundidad de campo, menos luz. La profundidad de campo es qué tan enfocado o el área que vas a poder enfocar en detrimento de las zonas más cercanas o más lejanas. Básicamente es eso, el área que tú vas a poder tener enfocada. La profundidad de campo se afecta por dos cosas. La cantidad de F que tú estés utilizando y qué tan cerca o qué tan lejos estés del objeto. Y básicamente es eso, ¿vale? Y ahora nos vamos a algo que se llama velocidad de obturación. Ok, fíjate. Tenemos, perdón que me regrese tanto, tenemos esto aquí. Hubiera sido una buena idea tener otra vez estos sensores aquí, ¿va? Pero bueno. Tú vas a tener tu diafragma ya preparado cuando tú configuras F, ¿sale? Supongamos que es esto. Ahora, la velocidad de obturación no es otra cosa más que qué tan lento o qué tan rápido se va a cerrar el diafragma para capturar la imagen. ¿Sí? Supongamos que vamos a trabajar con esta F, con la primera F1.8, si no ves por ahí la flechita. Con F1.8, ok, ya configuré mi apertura. La velocidad de obturación es qué tan lento voy a hacer que este lente se cierre y capture la imagen. ¿Sale? ¿Y en qué afecta? La cantidad de luz que entra en una imagen también y la captura del movimiento. Vamos a empezar con la luz. Entre más lenta sea tu velocidad de obturación, vas a tener más luz, pero vas a captar más movimiento, es decir, el sujeto se va a mover un poco más y por ende te va a salir más borroso. Vamos a enfocarnos primero en la luz, ¿sale? Y en cómo leer la velocidad de obturación. La primera parte que debes observar es esta de aquí, de la izquierda. Vamos a empezar por la izquierda. Estos son segundos completos, ¿sale? Estos de acá ya son fracciones de segundo, ¿ok? Evidentemente estas de aquí son velocidades de obturación más rápidas, ¿sí? El sensor se cierra rapidísimo. Ok, ¿qué pasa? Cuando tú cierras más rápido el sensor, vas a dejar entrar menos luz. Cuando tú dejas más abierto el sensor, es decir, haces que se cierre de forma más lenta, obviamente vas a tener más luz. Ahora sí, vamos a ver qué onda con el movimiento, porque la obturación en sí no es como que lo ideal para estar manejando la luz. La obturación es más que nada para el movimiento. Ok, recuerda esto, estas son velocidades de obturación lentas y estas son velocidades de obturación rápidas. Entre más rápido programes tú tu velocidad de obturación, más congelado vas a tener un movimiento. Entre más lento
configures tu velocidad de obturación, menos congelado vas a poder tener el movimiento. Va a salir borroso. Es decir, si tienes el lente abierto por demasiado tiempo, el sujeto va a seguir su movimiento y la impresión que vas a tener es esa que sale de la estela o la persona como borrosa que se está moviendo. Si tú tienes una velocidad de obturación rápida, como el sensor se cerró rápido, va a ser capaz de congelar el movimiento y mostrarte una imagen estática, ¿sale? Entonces, entre más rápida sea la velocidad de obturación, más congelado o más tienes la posibilidad de congelar movimiento. Entre más lenta la velocidad de obturación, menos vas a poder congelar el movimiento, ¿sí? Y aquí te voy a poner un ejemplo. Con una velocidad de obturación lenta, este reguilete se ve así. Con una velocidad de obturación rápida, el reguilete básicamente se ve estático, ¿sí? Entonces vamos a hacer rápido el resumen. Los tiempos cortos, que son los que están arriba de 1/60, recuerda que estas son fracciones de segundo, van a tener menos luz, pero van a congelar el movimiento. Cuando los tiempos son largos, van a dejar entrar más luz, pero no te van a poder congelar el movimiento, ¿sí? Los que estén arriba de 1/60, ya sea 1/100, 1/250 y algunos que tienen hasta velocidades más rápidas, se consideran velocidades rápidas. Los que están abajo del 1/60 se consideran velocidades lentas. En este caso, se recomendaría ya usar como un tripié o tener la cámara sobre algo estático, ¿sí? Que igual a lo mejor en 1/10 todavía no es tan necesario que tengas un tripié, pero ya deberías empezar a considerarlo, ¿sale? Y eso es la velocidad de obturación. Ahora nos vamos a ISO. Vamos a hacer un resumen rápido. Hasta ahorita hemos visto dos comandos, ¿sale? Comando F, que es para la apertura, y comando de velocidad de obturación, que empieza sobre segundos completos y se va hacia fracciones de segundo, que es para movimiento, ¿sí? Entre más abierto tienes el diafragma, recuerda, más profundidad de campo y más luz. Entre menos abierto tienes el diafragma, menos profundidad de campo y menos luz. Es decir, a mayor F, más profundidad y más luz. Menor F, menos profundidad y menos luz, ¿sale? Y nos vamos a lo siguiente, que era la velocidad de obturación, ¿sí? Entre más chiquita sea la fracción de segundo, menos luz, pero vas a poder congelar el movimiento. Entre más te acerques hacia el segundo o tu fracción de segundo sea más larga, vas a tener más luz, pero no vas a poder congelar movimiento, ¿sí? Y bueno, ya para cerrar con esto nos vamos a ISO, que es la sensibilidad del sensor para capturar la luz. El ISO es algo que mucha gente le tiene miedo. Te dicen, no muevas el ISO cuando vas a un curso de fotografía. ¿Por qué? Porque el ISO la verdad sí es algo muy delicado. Pero también es importante que lo podamos mover. Entonces, a ver. Aquí lo que vas a hacer, ya no vas a configurar apertura ni velocidad de cierre, ¿sale? Es qué tanta sensibilidad quieres que el sensor tenga, ¿sí? Por sensibilidad vamos a entender qué tanta luz quieres que el sensor sea capaz de recibir, ¿sí? ¿En qué afecta? La luz que entra en una imagen también afecta mucho en el contraste y mal utilizado un ISO alto te puede generar ruido. ¿Por qué? Vamos a ver esto. El contraste, cuando una imagen está más oscura y tu sensor no está configurado de manera como muy sensible para la luz, vas a perder detalles.
Pero si tú pones un ISO demasiado alto, la imagen o la luz que va a capturar el sensor se va a quemar y te va a empezar a generar ruido. Acuérdate que la luz en la fotografía tiene un valor de blanco, ¿sí? Es un blanco natural. Cuando una imagen está quemada, tiene más tendencia hacia lo blanco, cuando hay demasiada luz en una imagen, ¿sí? Entonces, cuando el ISO es demasiado alto, la luz va a empezar a generar ruido en el sensor y te van a empezar a salir como puntitos blancos, ¿sí? Esos son excesos de luz que están presentes en tu fotografía. No es que esté pixeleado. Acuérdate que cuando algo está muy pixeleado es que tiene una gran resolución de píxeles. Vamos a quitarnos eso. Cuando la imagen está quemada o tiene ruido, no necesariamente es porque la cámara sea de mala calidad. También es porque el ISO estaba mal configurado y hay elementos de luz que están interfiriendo en la imagen. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo del ISO. Este también lo modificas directamente en el comando de ISO. Y vamos a trabajar con los ISOs más chiquitos. Del ISO 100 al ISO 800, vamos viendo cómo la configuración del ISO te va aclarando ciertos puntos, ¿sí? Te va volviendo más nítida la imagen. También tenemos que cuando el ISO se va volviendo más grande, hay más posibilidades de tener quemaduras en la imagen, pero los colores se van volviendo también más claros y más nítidos. Vamos a ver esto otra vez, ¿sí? ISOs bajos van a tener baja sensibilidad. ISOs altos, alta sensibilidad. Así de sencillo. Entre menos valor le pongas en ISO, vas a tener menos velocidad, menos sensibilidad, perdón. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí más o menos te estoy poniendo una escala para que sepas qué es un ISO alto, un ISO medio y un ISO alto. Y un ISO bajo, perdón. Si tú configuras ISO a 50, 100 o 200, vamos a considerar que es un ISO bajo, ¿sí? Vas a tener menos iluminación, pero no vas a tener ruido. Si tú configuras el ISO entre 400 y 800, va a considerarse un ISO moderado, ¿sale? Vas a tener buena iluminación, pero vas a empezar a ver un poco de ruido. Y cuando tú pones el ISO de 1600 a 6400, que son ISOs muy altos, vas a tener muchísima iluminación y muchísimo ruido. Ahora, antes de pasar a esto, lo que te decía, no es malo tener estos valores también o utilizarlos. Es decir, vamos a utilizar la lógica porque muchas personas te van a decir no uses ISOs altos. Está bien, pero ¿por qué carajos alguien pone un ISO o alguien pone una función que te va a fregar toda la imagen y que no te la va a dejar tomar bien? O sea, no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el verdadero propósito del ISO? Va dependiendo todo del entorno en el que tú estés, ¿sí? Si estás afuera, si tienes luz natural, si tienes una buena iluminación, no hay sentido, no tiene ningún caso que utilices ISOs altos y te vas a ir hacia los valores bajos, ¿sí? Si tú tienes una buena iluminación, si tú tienes una luz natural, si tú tienes algo que realmente no necesite algún ajuste, se ve bien, está bien iluminado, el ISO va a ser bajo, pero no siempre es el caso. Cuando estás en un entorno de baja iluminación, vas a tener que empezar a utilizar ISOs más altos, ¿sí? Y ahora sí vamos al ejemplo. Esta fotografía está tomada, y lo que me gusta de esta fotografía es que está tomada en un entorno de muy baja iluminación, ¿sí? Lo que quiero que te hagas dando cuenta es esto. Con un ISO bajo, las sombras
se vuelven más presentes, es decir, hay menos nitidez. Con un ISO alto, las sombras se van disipando y puedes ver más detalles. Más detalles, por ejemplo, en este de aquí, puedes comenzar a ver la separación de los ojos, mientras con un ISO muy bajo, los ojos simple y sencillamente salen de la nada. Ahora, lo que te decía, fíjate cómo con un ISO 3200 esta imagen comienza a verse ligeramente borrosa. En las partes donde hay mucha luz, pierde claridad. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la imagen ya se está alterando por la presencia de la luz. Con un ISO a la mitad, fíjate cómo esto sí se ve aún como bien claro y bien definido. ¿Sale? Te voy a poner otro ejemplo de algo que no necesita iluminación. ¿Sí? Este puente es bastante luminoso por sí mismo. No necesitas subirle el ISO. ¿Por qué? Porque aquí ya tienes luz. A diferencia de este caso, en el que sí tenías sombras y tenías poca iluminación, aquí no necesitas nada de iluminación. Ya está iluminado. Hay buena luz de día, el puente por sí emite luz, vale. Con un ISO bajo, la imagen es muy clara, está muy definida, se ve bastante bien. Si tú le subes el ISO de manera innecesaria, se empieza a quemar y todos estos puntitos blancos son excesos de luz que registró tu cámara. ¿Por qué en esta no tenemos esos puntitos blancos? Porque este es un entorno de iluminación o de luz considerada pobre, es un entorno pobre en iluminación. Este es un entorno rico en iluminación. Aquí, a un ISO alto, no se nos quemó tanta la imagen porque no había tanta luz. Aquí, con un ISO alto, se nos quemó la imagen. ¿Por qué? Porque sí había luz. ¿Sí? Aquí, a un ISO bajo, podemos ver todos los detalles. Aquí, a un ISO bajo, no podemos ver todos los detalles, ¿sale? Entonces, el ISO también depende totalmente de lo que viene siendo qué tan iluminado está tu entorno. Entonces, vamos a cerrar el tema. Tenemos tres casos o tres ajustes que vamos a trabajar. La apertura de diafragma, la velocidad de obturación y el ISO, ¿sí? ¿Cómo trabajan estos tres en conjunto? Se llama ley de reciprocidad. Y básicamente la ley de reciprocidad lo que te dice es, dependiendo de la fotografía que quieras tomar, vas a tener que configurar estos. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Tú quieres fotografiar un perro que va corriendo. ¿Sí? A un perro que va corriendo. Te vas a tener que enfocar más en la obturación. ¿Qué tan rápido vas a cerrar el sensor? ¿Sí? Porque quieres a final de cuentas congelar el movimiento. Una vez que tú sabes que vas a tener una velocidad de obturación lenta, ¿por qué? Porque vas a tener que congelar movimiento, te vas a dar cuenta que una velocidad de obturación te da poca luz, ¿sí? Si estás en un entorno en el campo, no sé, el perrito va a estar corriendo en una granja, entonces vas a tener una velocidad de obturación rápida porque quieres tomarle una fotografía del perrito corriendo. Vas a tener un valor de ISO bajo porque a final de cuentas estás en una granja y ya hay luz. Pero te recomendaría utilizar una apertura de diafragma un poquito más amplia, es decir, un poquito más de F para que compenses el hecho de que no vas a dejar entrar tanta luz. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo donde lo más importante no es capturar movimiento, lo más importante es capturar luz. Ok, tienes un objeto estático sobre una mesa. Estás adentro de tu casa, no hay iluminación. Puedes comenzar por apertura de diafragma o por ISO. La verdad, yo te recomendaría primero configurar la apertura del diafragma que esté amplio para que dejes pasar más luz. Te recomendaría moverle al ISO más o menos a un ISO intermedio y una velocidad de obturación intermedia. ¿Sí?
puede ser una recomendación, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque el objeto no se va a mover. Y por el contrario, tú no quieres perder tantos detalles, quieres que se vea con más claridad y quieres que los colores se vean como más nítidos, más claros. ¿Sí? Básicamente eso es la ley de reciprocidad. Dependiendo de lo que tú quieras hacer, vas a ver de dónde empiezas. Si empiezo por obturación o si empiezo por apertura de diafragma. ¿Va? Entonces, básicamente, chicos, eso es el triángulo de la exposición. Son los 3 elementos más básicos que vamos a estar trabajando en fotografía. Sigue ahora sí la práctica. Igual, si tienes alguna duda, porfa, consúltamelo por WhatsApp. Puedes mandarme un mensaje de profe. La neta, no entendí la parte del diafragma o no entendí lo de ISO. Y con toda confianza, pues por ahí resolvemos la duda, ¿sale? Muchas gracias y que pasen bonito.